caí en este libro. Este es un libro para hacer que la democracia funcione. Yo lo leí la primera vez en inglés, no me he dado cuenta que en la biblioteca tenía uno en español, de una biblioteca que heredé, o parte de una biblioteca que heredé. Donde miren, ya les voy a echar un cuento. Me acabo de dar cuenta de un detalle de la tapa posterior de este libro. Este libro tiene un comentario de un señor que se llamaba Clemente Scotto, que fue alcalde de Ciudad Guayana, era de la causa R, que yo recuerdo, y dice, a pesar de que Putnam afirma explícitamente que no es un recetario para hacer que la democracia funcione, las sugerencias que de él se desprenden son terriblemente prácticas. Hay un comentario de Clemente Scotto, un venezolano, en este libro, y no me he dado cuenta de esto. Este es un libro pues, que salió en inglés y después lo tradujeron, de Robert Putnam. ¿De qué va esta historia? El señor Robert Putnam es famoso por estudiar algo que se llama, tiene dos términos claves, capital social y tiene otro término que se llama cultura cívica o civic culture, que le llaman también, y capital social. Pues esto es, ¿qué piensa uno cuando le dicen capital social? Uno piensa básicamente en la inteligencia o en los cerebros que tiene un país. Pero eso no es específicamente lo que habla Putnam como capital social en este libro al menos. O sea, uno dice capital social, uno dice cuántos médicos tiene Venezuela, cuántos odontólogos, cuántos abogados, cuántos mecánicos, cuántos, no sé, cuántos farmacéutas, cuántos periodistas. No, eso no es. Porque a veces nos quedamos simplemente con el hecho, y es lo que yo quiero corregir un poco si es que no se entendió del programa del domingo, que es que yo estaba hablando de hacer un programa de un país puro de profesionales. No, hay que buscar que la gente se profesionalice. Pero como dice el dicho también, y es algo que yo internalizo y asumo, no todo el mundo nació paramédico. Pero porque usted no haya nacido paramédico, que para mí es una de las profesiones más difíciles del mundo y las más encomiables además, no necesariamente por eso usted está condenado a ser un don nadie en la vida. Hay oficios que son tremendamente prácticos, tremendamente bien remunerados y tremendamente necesarios para las sociedades donde son requeridos. Entonces, ¿qué es el capital social? Para Putnam sería algo así como la confianza sumada que hay en las sociedades. Y voy a entrar al tema del libro. Este señor se fue con un grupo de politólogos, sociólogos, tal, con un grupo de estudiosos, a Italia, porque a él le llamaba la atención algo. Yo he referido este cuento, pero nunca lo he echado en extenso. A él le llamaba la atención el tema de cómo en Italia había una parte del país, fundamentalmente el norte, que estaba muy desarrollada, y había otra parte del país, fundamentalmente el sur, que estaba absolutamente subdesarrollado, que tenía muchas precariedades, conflictos, los índices de delincuencia eran mayores, digamos, el tema de los servicios públicos no funcionaban, mientras tú tenías una parte norte del país que estaba boyante y que era una maravilla y que además eran las ciudades o era el sitio donde estaban las ciudades que todo el mundo quería conocer. Génova, Venecia, Milán, o sea, todo era el norte. Y donde fundamentalmente además habría un gran desarrollo industrial frente a un sur que era muy agrario, que no tenía o no lograba modernizarse, que era muy tradicionalista, muy pegado digamos, a la vertiente de los patrones del tema de no confiar en el otro y tal, pero no nos adelantemos. Él se va para Italia y él comienza además a hacer un estudio con base en un hecho político que había tenido lugar allí en Italia completa, en la mayoría de las ciudades de Italia, las regiones de Italia, 20 años antes. En los años 70 en Italia se hicieron unas reformas para que desde el punto de vista regional la política fluyera un poco mejor, o sea, se le dieron competencias, digámoslo así. Yo no sé si es un proceso, no lo he estudiado completamente al detalle, pero es lo que nosotros podríamos quizá analogar a nuestro proceso de descentralización de finales de los 80. Eso se hizo en Italia en los 70, mediados de los 70. Un proceso profundamente pensado para que el país se desarrollase a partir de cierto modelo de empoderamiento regional y de que las gestiones regionales locales fuesen pues, más ágiles con respecto a las demandas de la gente. Entonces, este señor dice, mira, si esta medida la tomaron estos caballeros en los años 70, han pasado 20 años, ¿qué explica que estemos en el año, este libro es del año 94, yo no sé si la edición original es del 94, no, la original es del año 93,
que es la de Princeton University. Él dice que es lo que explica que 20 años después de esas reformas han hecho mucho impacto positivo en el norte, que tenía esta tradición, pero de ser una zona desarrollada, y en el sur siguen igualitos, o la cosa va muy lenta. Y entonces este caballero se va por ciudad, estado por estado a estudiar, bueno, provincia, creo que es la unidad territorial allá regional en Italia, ¿no? No recuerdo ahorita. Pero entonces él se va y empieza a descubrir cosas. Primero, él comienza a descubrir cómo evalúan o cómo empieza a estudiar historia de cada una de las regiones de Italia. Y él se comienza a percatar de que la historia del sur es esta historia que yo les acabo de decir. Es una historia de atraso, de desconfianza hacia el poder central, hacia los políticos tradicionales. Bueno, nada más y nada menos vean lo que ocurre en Sicilia, por ejemplo, que es lo que explica el fenómeno de la Cosa Nostra. La mafia no es más que un modo de organización política frente a un Estado en el que no se cree y a unas leyes que no se predican porque además se piensa que son injustas. Los sicilianos no es que se hicieron mafiosos o los que están metidos, digamos, en las mafias sicilianas. No es que se hicieron mafiosos porque les gustaba ver la película del Padrino ni nada. No. Es una manera de organizar la sociedad en virtud de que ellos ven que el Estado convencional, con la policía, los tribunales y todo el poder político tradicional, a ellos no les convence, les produce desconfianza. Pero es que además, las personas no solo de Sicilia, sino entonces varias partes del sur, son personas absolutamente desconfiadas. No creen en el otro. Y les voy a contar algo. Si uno rastrea un poquito el tema venezolano, usted va a descubrir que lamentablemente hay un signo común que nos ha atravesado en los últimos años y tiene que ver con la desconfianza. O sea, a nosotros nos cuesta mucho creer que el otro nos va a hacer un bien. Uno siempre está pensando que el otro te va a echar una vaina en Venezuela. Ojo, que no es que lo pensemos en el vacío, es que muchas de las veces tenemos razones de pensarlo. Pero es que este pensamiento solo nace porque el otro piensa igual que nosotros. Y si nos echa una vaina es porque parte incluso de aquella premisa de, bueno, es que si yo no aprovecho ahorita, se va a aprovechar otro. Entonces, esto es una cadena que construye un círculo vicioso, donde la gente no tiene en quién confiar, donde la gente además, si vamos o traemos el tema que les comentaba de Italia, del poder político al país, bueno, la gente dice, no, un policía, ojo, prefiero entenderme con un malandro. No, que un guardia nacional, no, ojo, prefiero entenderme con un bicho, con otro bicho. Que eso lo vamos a pasar por tribunales. ¿En qué país? ¿En qué estado de derecho? No, que eso se lo vamos a pedir al político tal. No, eso nunca cumplió una promesa de campaña. Es un círculo vicioso por donde quiera que lo mires. Todo el señor Putnam termina viendo que esta historia de la desconfianza, de los rezagos, además, de las formas arcaicas, por decirlo de alguna manera, lo cual no es ser conservador, porque hay sociedades conservadoras muy exitosas, sino una manera de concebir las relaciones humanas basadas en cosas de hace 500 años que se han superado incluso por la tecnología. Llevan a los pueblos a ser muy retardatarios, más que conservadores, retardatarios. Y segundo, llevan a que haya mucha desconfianza, lo cual salta al segundo elemento, que es el contexto social en el que tú aplicas estas reformas políticas. Tú le puedes aplicar una reforma política a 100 personas. Las 100 personas no van a reaccionar igual. Cada persona tiene una historia de vida distinta. Arrastra un pasado, como les acabo de decir, una historia, pero además tiene unas circunstancias puntuales del día presente, del momento ese, en el que esas circunstancias van a hacer peso en cualquier cosa que haga esta persona. Entonces, el señor Putnam termina diciendo, mira, aquí la cosa es, bueno, no es tan sencilla, pero estoy tratando de simplificarla. El señor Putnam dice, solo los sitios donde hay alto capital social y donde hay alta cultura cívica, que es creer en el otro, y una palabra clave, que pues nos va a sonar hasta como izquierdista, pero no lo es, mucha cooperación, es decir, que hay capacidad entre todos los actores de la sociedad para entenderse
y procurar un bien colectivo son las sociedades que van a avanzar. Y eso es lo único que explica a una Italia que todavía, este es un libro del año 93, le repito, pero que esta Italia, si ustedes la revisan al día de hoy, tiene más o menos el mismo retrato. El sur sigue siendo atrasado y el norte sigue siendo desarrollado. El norte es lo que uno quiere ver de Italia. El resto es rural, es atrasado, hay más crimen que en el resto de Italia, hay más desempleo que en el resto de Italia, hay más carencias que en el resto de Italia, que en el norte, me refiero. O sea, es el mismo retrato. Entonces, claro, esto nos lleva a un tema que puede ser muy lapidario para mucha gente. ¿Estamos condenados? Y Putnam dice, no. Siempre se puede comenzar a hacer el trabajo. Lo que hay es que entender que el condicionante histórico, que es el que yo les hablo muchísimo a ustedes, cómo la gente es tal cual es y se desarrolla tal cual es, y las circunstancias presentes de los pueblos te condicionan justamente cuál va a ser la respuesta de esos pueblos a las políticas que tú les apliques. Por eso es que esas recetas a veces que nosotros, fíjense, la gente dice, no, que el caso de Bukele, o ahora tenemos a Milei en Argentina, que eso exactamente es lo que hay que hacer en Venezuela, que eso es exactamente el modelo que tenemos que calcar. No. Nuestro país, para mejorar en índices de lo que sea, tiene que tomar enseñanza, sí, de modelos exitosos en el mundo, pero que tiene que adaptar, porque la historia nuestra no es la misma de El Salvador, ni es la misma de Argentina. Nuestra gente no es la misma de El Salvador, ni es la misma de Argentina, a pesar de que somos seres humanos. Eso no nos hace ni más ni menos. Pero hay condicionantes históricos, y esa es la conclusión a la que llega este libro, que pesan en ese nivel de desarrollo que pueden obtener los pueblos. Entonces, ¿qué diría yo que hay que hacer? Saber que eso existe, lidiar con nuestros demonios, lidiar con eso, con esas taras, porque eso son taras, no tiene otro nombre, históricas y de tiempo presente también, pero que lamentablemente están allí, y comenzar a trabajar en función de eso. ¿Y cómo se comienza a trabajar? Vuelvo sobre el punto del día domingo. El único camino es educación. Educación, educación, no hay otro camino. O sea, no hay otro camino. Claro, yo no sé si aquí la educación va a ser como aquella que dijo Juan Vicente Gómez, ¿no? O que decían los andinos en la época, le daban su mamonazo a los muchachos en el colegio y le decían, la letra con sangre es que entra mejor. Porque si no, no aprende. Aprendes a los mamonazos, a los reglazos. Entonces, yo no sé si aquí necesitamos pues la concepción en el fondo del papá Estado autoritario que nos enderece, porque no somos capaces de nosotros, el pueblo niño, de valernos por nosotros mismos, ¿no? Que es una concepción histórica también en Venezuela. Hay un trabajo que tiene que ver, esa es fundamentalmente la visión positivista de Venezuela. La visión positivista, que es sobre la que se sustenta el benemérito, sobre la concepción que elaboran Vallenilla, Gil Fortul, los intelectuales de Gómez, pues por ponérselo así, es que Venezuela es un país que, pobrecito, ha sido tan atrasado toda la vida y es un pueblo tan precariamente instruido que, mira, ese pueblo tú no lo puedes soltar la mano, ese pueblo hay que llevarlo de la mano y darle su mamonazo, porque si no ese pueblo no aprende. Y ese pueblo solo va a, de alguna manera, avanzar cuando tenga a un gran caudillo que lo conduzca, que es, por cierto, el caudillo que acaba con los caudillos, porque Gómez es quien acaba con los caudillos estrictamente entendidos en este país. Entonces, si nosotros partimos de esa premisa, bueno, será esa. Yo no sé si esa es la premisa correcta. De esa premisa partió partió Bukele en El Salvador. ¿Qué nos diferencia de otros países? Tenemos un estado petrolero. Tener un estado petrolero, yo siempre lo he dicho, yo todas las veces que abordo en conferencias, en charlas, en conversaciones informales, cuando me invitan, cuando hago estos programas, que digo siempre, ser un país petrolero tiene pros y contras, pero ser un estado petrolero te marca. Cuando leí este libro lo recordé más aún. Ser un estado petrolero es parte de nuestra historia y es parte de nuestra coyuntura, porque hoy sigue existiendo PDVSA y sigue existiendo el petróleo. De hecho, existe tanto que es casi que nuestra única fuente, pues, o es nuestra mayor fuente de ingresos, esté como esté la industria. Entonces, eso es fundamental, partir de la condición que nos hace distintos en cosas malas y en cosas buenas también, para entender hacia dónde hay que llevar el barco, porque si no nos estamos cayendo a mentiras. Pero bueno, el señor, a ver, tenía aquí una anotación. Ajá.
El señor Putnam, yo le recomiendo, es un libro muy fácil de leer, pueden buscar igual en internet para hacer que la democracia funcione. Llega a esa conclusión, solo así se explica, pero él le da un mensaje de aliento a toda esta gente que dice, bueno, entonces no hay chance. No, lo que va a pasar, y ahí es donde creo que aciertan un poquito los amigos que opinaron sobre el tema el domingo, lo que va a pasar, queridos amigos, es que probablemente nuestros cambios demoren mucho tiempo, pero no son imposibles, no son imposibles. Yo siempre pienso en lo mal que estaban otros países del entorno, fíjense, lo que era Medellín en Colombia, lo que era la propia Colombia sometida al terror en los años 80 y parte de los 90, o los 90 completo, parte de los 2000 incluso. ¿Y qué es hoy Colombia? Colombia no es un destino súper apetecido hoy. Colombia no es un país que cuando usted se lo pone adelante a un extranjero que está buscando un tercer país para vivir, no va a priorizar Colombia frente a Venezuela. Eso no pasaba hace 20 o 30 años atrás. Entonces, si ellos fueron capaces de invertir la pirámide, ¿por qué no lo puede ser Venezuela? O sea, yo lo que creo es que hay que asumir que las cosas son difíciles, son trabajosas, conllevan a un proceso que necesariamente implica esfuerzo, pero no es imposible. Y bueno, básicamente de eso quería hablar hoy, a propósito de cuántos años va a llevar esta película. Ese fue un libro de verdad muy esclarecedor para mí.